noche, a las 3 a.m., un destructor inglés informó haber destruido un submarino alemán. Esa fue el arma antitanque. ¡Es un maldito tanque! Nuestra única opción es enfrentarnos a Hitler abiertamente. Pelearon por una montaña en el Pacífico. Ahora peleen por una montaña de dinero. Cerca de 7.000 ya han sido removidos hasta ahora. Es el momento de desaparecer a todos. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este domingo 16 de agosto de 2020 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Nuestra cuenta de Twitter es @caracoldepeli. Y en este domingo comenzamos la segunda entrega de las 100 películas sobre la Segunda Guerra Mundial. Y de nuevo estamos con ustedes Jorge Morales y Mario Alcalá. Jorge, muy buenos días de nuevo en De Película de Caracol Radio. Mario, muy buenos días. Aquí arrancando con este segundo de los 4 programas que tenemos de especiales sobre la Segunda Guerra Mundial. Hemos hecho un listado con mucho empeño, con muchas ganas, intentando mostrar la mayor cantidad de caras posibles de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que abarcó demasiadas condiciones humanas, demasiadas geografías, demasiados pensamientos, demasiadas religiones, pero que por supuesto pues ha sido y de forma creo inequívoca el conflicto al que más películas le han dedicado de todas partes del mundo. Así que seguimos hoy con esta segunda parte de la Segunda Guerra Mundial. Y también hacemos variaciones en la música. Ayer escuchábamos una canción de guerra rusa y hoy escuchamos nada menos y nada más que a la diva Marlene Dietrich, una mujer nacida en Berlín, y con esta canción Lili Marleen que muchos soldados alemanes en el frente cantaban evocando a sus amores que quedaron en casa. Así que sean ustedes bienvenidos en esta segunda entrega de las 100 películas de la Segunda Guerra Mundial. Aus dem stillen Raume, aus der Grund. Número 75. 逼到自己忙去，可不是事。他妈的！蓝排长，你干什么？这么不懂的，没有办法的时候就是没有办法。你看你的同伴。 Viajamos a 1959 con una cinta del Japón que en realidad es una trilogía iniciada en 1959, La Condición Humana. En su primera entrega, No hay amor más grande, vinieron esas dos otras partes y Jorge, el Japón nuevamente da su visión acerca de la guerra, pero sobre todo una cosa que usted recalcaba ayer, que no eran ningunos angelitos y que hacían una cantidad de barbaridades con el pueblo chino. Mario, otra visión de lo que hemos dicho, y es que muchas veces ha tendido o hemos tendido, o la historia ha tendido a marginar a los que se resistieron los regímenes más duros a la lógica y a las acciones de sus mandatarios. En este momento y en esta película, esta trilogía, casi 10 horas, habla mucho de un japonés que se opone a las realidades que vivía su país, al ejército imperial japonés, a Hirohito, a las invasiones, primero que hace Japón antes de que arrancara la Segunda Guerra Mundial en Manchuria, en China que ya estaba ocupada, el salvajismo de los japoneses, el trabajo en una mina y por supuesto como una persona que es japonesa, que es de lo que estamos hablando de un imperio y semejante imperio en el Pacífico, pues vive chocado y molesto con la realidad que vive, en este caso, en una mina. Y el protagonista, por supuesto, que es Kaji, muestra la otra cara del Japón, la del japonés pacifista, socialista, que no estaba de acuerdo con las acciones que tomaba su gobierno, pero que no podía hacer nada más que ser un engrane en la cadena de montaje que significaba todo el imperio japonés y sus medios de producción. Un gran trabajo, muy realista, muy largo también, hay que decir, de 1959, una cinta japonesa, trilogía La Condición Humana, nuestro lugar número 75. Número 74. West Conway.
Sí, pudiste. Sí, la vocecita estaba equivocada. Me siento mejor. Yo también me siento mejor. Jamás me sentí tan bien en toda mi vida. Lugar número 74 con los sonidos en el español latino de una película de los Estados Unidos de América de 1959, Sands of Iwo Jima, Arena Sangrienta, se conoció en algunos países y John Wayne fue de todo, hasta Gengis Khan, y aquí es un oficial del ejército de los Estados Unidos en esas batallas del Frente Pacífico, Jorge, donde estaban enfrentados los norteamericanos contra el Imperio japonés. En Iwo Jima, en una de las islas japonesas en ese momento, y probablemente si uno habla del término de la guerra, esa es la foto más famosa junto con la de los soviéticos en el Reichstag. En este caso, pues Mario, por supuesto, los estadounidenses cogen otro de sus estandartes, como fue esta famosísima foto de la bandera en Iwo Jima, y cuentan pues sobre esta historia y sobre esta batalla tan dura como fue la de Iwo Jima, una película estadounidense recién terminada la guerra en 1949, pero que por supuesto cuenta un poco esta historia y esta batalla tan dura de Iwo Jima. Y tuvo nominaciones al Oscar para John Wayne, siendo John Wayne el tipo duro, el tipo que representa el modelo norteamericano. De 1949, nuestro lugar número 74, Sands of Iwo Jima. De mí, quiero que seas como yo en muchas cosas. Número 73. Well done, Andrews. But the target won't be satisfied with that one check on us. I'll look for him to make a turn every now and then. Or he may slow down or speed up. Thank you. Sir? Well? Una de esas voces pertenece a uno de los grandes actores del cine de todos los tiempos, el mismo protagonista de La Noche del Cazador, Su Majestad Robert Mitchum, en compañía de un villano Bond, Kurt Jorgens, en la cinta The Enemy Below, Duelo en el Atlántico de 1957, Jorge, y también muy parecida a Greyhound. Aquí vemos a los submarinos alemanes enfrentados contra los destructores estadounidenses. Sí, Duelo en el Atlántico, ¿no? Era en español uno de los nombres, el otro era El Zorro del Mar, de aquella película de 1957, Mario. Pues esta es de un submarino con Robert Mitchum y Kurt Jorgens, como usted lo decía, y pues de un destructor estadounidense al mando de un comandante, pues que su tripulación no tenía lo que uno consideraría experticia. En este caso no serían las horas de vuelo, sino las horas bajo el agua o dentro del agua, pero además pues un submarino alemán que lo persigue por todas partes, como usted lo dice, muy parecido a otra película de la que hablaremos muy pronto, como será Greyhound, protagonizada por Tom Hanks, y que habla de un acorazado estadounidense que tiene que hacer la función de escolta de una flota de ese país y además de la Armada inglesa. Y si Greyhound es gris, esta película es completamente soleada, nunca llueve y siempre está haciendo un muy buen clima para esta batalla naval de 1957, Duelo en el Atlántico, The Enemy Below, lugar 73. Jawohl, Capitán. Número 72. Павличенко Людмила Михайловна родилась в 1916 году. Мать Павличенко НГ, преподавательница английского языка. Отец Павличенко МС. Con el lugar número 72 asumo que es una de sus favoritas, Jorge, esta película ucraniana de 2015, La batalla por Sebastopol, y es que la gran protagonista de la historia, Lyudmila, es una francotiradora de las mejores en su, podría decirse, profesión. Sí, Mario, esta película, digamos que lo que hace es basarse, como tantas otras películas que usted habrá hablado y que seguirá hablando en sus programas, en este caso de Lyudmila Pavlichenko, la francotiradora más famosa que tuvo la Unión Soviética junto con Vasily Zaitsev, el otro francotirador muy famoso que también es protagonista de una película de la que hablaremos más adelante. Bitva va Sebastopol, una de las películas que intenta resaltar ese espíritu patriótico, ni siquiera diría que ruso, sino soviético, teniendo en cuenta que Lyudmila Pavlichenko fue una francotiradora que dejó más de 300 enemigos bajo su mira, mató a más de 300 personas, y pues intenta contar basada en la autobiografía de Lyudmila Pavlichenko. Esta autobiografía se denomina La francotiradora de Stalin, cómo fue todo su proceso, cómo tuvo que luchar con el machismo en las tropas rusas, pero además, pues cómo fue ese legado que dejó a su país, a la Unión Soviética en ese momento, dejando más de 300 hombres, como decía, enemigos fallecidos con Sumosin Nagant. Una Lyudmila Pavlichenko que habla mucho de su historia
con Eleanor Roosevelt, la esposa del presidente Roosevelt en Estados Unidos, y de cómo se portó ella de bien, cómo era una mujer de inteligente, cuando los soviéticos, digamos que se empeñaron en que se abriera un segundo frente en la Segunda Guerra Mundial, que no estuviera solo el frente oriental, sino también el frente occidental, en aquel momento tan duro para ellos. 309 víctimas es la cifra oficial de Ludmila Pavlichenko, que murió demasiado joven, pero cuenta mucho cómo fue su vida, cómo fue su historia, y en este caso, pues una película ucraniana y rusa. Jorge, yo no he visto fotos de Ludmila en la vida real, pero si es tan hermosa como la actriz que interpreta esta película, pues, y usted sí que tiene conocimiento de causa de lo bellas que son las rusas, las soviéticas, las ucranianas, todas. Sí, la verdad es que las mujeres de esa zona del mundo son espectaculares, Mario. Ludmila probablemente no era tan espectacular como la protagonista de esta película, Mario, pero vale la pena verla. Me parece que es una muy buena producción. Muchas veces la gente tiene un poco de prejuicio teniendo en cuenta que no es una producción estadounidense, y por supuesto pues que además hizo parte del Ejército Rojo en aquella durísima batalla de Stalingrado. Lugar 72 de 2015, la batalla por Sebastopol. По стрельбе 20 июня, находясь в тире Осавиахима во время стрельб, показали отличный результат. У вас есть талант. Número 71. Scholl Sophia Magdalena aus Ulm. Geboren am 9.5.1921 in Feuchtenberg, evangelisch. Vater? Robert Scholl. Nuevamente nos vamos al interior de esa Alemania en la guerra en 1943 con la película Sophie Scholl Die letzten Tage, o Sophie Scholl Los últimos días, una cinta alemana protagonizada por Julia Jentsch. Y de nuevo, Jorge, vemos la historia de un grupo de jóvenes que estaban en contra del sistema y que arriesgaron sus vidas para tratar de hacer una revolución al interior de esa Alemania nazi. Sí, Mario, es interesante, basada en la novela de Fred Breidelsdorfer, una película muy interesante que trata de esos héroes olvidados, en este caso en la Alemania nazi, la Rosa Blanca, de los miembros de su colectivo, que además fue una resistencia no violenta, duró muy poco más de un año esa resistencia, pero pues que resalta las figuras de aquellos alemanes. Ellos eran, digamos, muy pacíficos, no era gente radical, por decirlo de alguna forma, no era gente cercana al Partido Comunista, que antes de la llegada de Hitler en Alemania tenía una fuerza muy grande, así como en Austria. Pero en este caso pues intenta hacer justicia y contar un poco sobre la historia de la resistencia no violenta en Alemania, una resistencia cristiana, pero que además tuvo que pagar un precio muy alto por sus ideas, y que actuaba desde el punto de vista cristiano, algo que tampoco era muy común en ese momento de la Alemania nazi en Berlín. Nominada por Alemania en la categoría de Mejor Película en Habla No Inglesa en los Oscars, Sophie Scholl, Los últimos días de 2005, nuestro lugar 71. Geboren am 9.5.1921 in Feuchtenberg, evangelisch. Número 70. Rommel is 90 miles from Suez. Every shell, every gallon of petrol he gets has to come 300 miles from Tobruk. How in the hell are we supposed to get through their defenses now? Y ahí en su idioma original de los Estados Unidos nombran el título de la película Tobruk, de 1967, lugar 70, dirigida por Arthur Hiller, con uno de los hombres grandes del cine de todos los tiempos, Rock Hudson y George Peppard, que antes de ser uno de los magníficos de la serie de televisión, pues hizo grandes películas como esta. Y nos vamos de nuevo al norte de África, a ese frente donde estaba Rommel por parte del eje, Jorge. Sí, el Erwin Rommel, el mariscal, el zorro del desierto, uno de los hombres icónicos de la Alemania nazi, que estuvo en el norte, que también fue responsable de la defensa de la zona alemana de Normandía en aquella invasión del día de en 1944, Mario, un prisionero de guerra que es rescatado, en este caso por una unidad élite británica. Una película interesante, por supuesto, con mucha acción, bien hecha, a pesar de que, como lo hemos dicho en tantas ocasiones, pues muchas veces los filmes no envejecen bien. Lo que no le parece muy bueno en un momento, después probablemente con la evolución y los efectos especiales y tal, pues después no le llama tanto la atención. Pero esta película me parece muy interesante, y como lo decimos, pues habla en este caso de parte de los canadienses que hicieron parte en la Segunda Guerra Mundial y que fueron tomados como prisioneros de guerra por parte de los nazis, en este caso en Libia, en el norte de África. De 1967, nuestro lugar número 70, Tobruk.
Número 69. This is Germany calling. Lord Hoho, talking from Berlin. Today, I want to bring a special greeting from the fighter pilots of the Luftwaffe to the first American pilots in England. Con el lugar 69 llegamos a un clásico, a una película muy reconocida en el séptimo arte de Henry King de 1949, 12 O'Clock High, se conoció en algunos países como Almas en la Hoguera. Gran protagonista Gregory Peck, y aquí, como escuchamos ahí de fondo, Jorge, pues se nombra a la Luftwaffe los grandes enemigos en los cielos de la Segunda Guerra Mundial, enfrentando a la RAF, a la Real Fuerza Aérea Británica, y un oficial pues de los Estados Unidos llega a levantar la moral de la tropa. Sí, Mario, ¿cómo fue, digamos, la parte heroica de aquella resistencia británica, de la resistencia británica y de un estadounidense que llega a la RAF, a la Royal Air Force, a subir la moral, a apoyar y por supuesto a traer una nueva situación de calma y de ánimo a las tropas británicas que resisten lo que fue un intento de invasión alemana, pero que realmente nunca se pudo dar. De 1949, nuestro lugar número 69, Almas en la Hoguera o 12 O'Clock High. Well, we'd better start getting things together. Alert the crews first and I'll see you in the ops room in an hour. Yes, sir. Número 68. El 19 de abril de 1943 murieron 688 judíos. Pues Auschwitz, ese nombre relaciona a uno de los episodios más oscuros y que desdicen de la condición humana y que se presentó en la Segunda Guerra Mundial. Y uno de los retratos se hace a través de esta película, Nuestro Lugar número 68 de 2006, El último tren a Auschwitz, una producción de Alemania donde se muestra, como escuchamos ahí en el español latino, Jorge, pues esos trenes de la muerte que llevaban a los judíos a los campos de concentración. De una pelea contra el reloj, contra los judíos, más de 688 judíos que van directo al campo más famoso, más terrorífico como lo fue Auschwitz, y cómo luchan contra el tiempo, contra el hambre, contra el calor, contra el hacinamiento, para poder cambiar su destino, para no ser otros más de los que iban a las cámaras de gas a morir, pues por supuesto en condiciones muy duras y muy inhumanas. En este caso me parece interesante porque es el thriller, la intriga y la lucha, y por supuesto uno pegado al asiento esperando a ver qué va a pasar con estos presos o estos judíos que van, por supuesto, de frente al matadero nazis, pero que hacen todo lo posible por intentar torcer su destino. Y otra de las cosas que aporta esta película es que el infierno no era, además de los campos de concentración, empezaba desde el mismo tren en esas condiciones inhumanas donde muchos de estos prisioneros morían en ese viaje del terror. Del año 2006, El último tren a Auschwitz, Nuestro Lugar número 68. Por fin. Escuche, tiene 5 minutos para empacar sus cosas. Número 67. This is where the mysterious sinking of British Allied merchantmen just began in May. Since that date, as you know, it's been a slaughterhouse. But there, sir, Trafalgar, Commissar Rammel, Athol King, the Nazis, Spaybank, Rabaul, Silver Plane, all the rest of them, all sorts of ships, different ships. Y el cine italiano no solo reflejó las campañas en el norte de África, sino también hablaba de las guerras navales. Con la producción de 1960, Nuestro Lugar número 67, bajo 10 banderas Giotto, 10 bandieri, dirigida por Giulio Coletti, pues veíamos a esas tácticas navales, Jorge, de infiltrarse en las líneas enemigas para sorprender a el rival. Sí, Mario, es interesante las operaciones de saboteo, de espionaje, de inteligencia, y en este caso de infiltrarse en las líneas enemigas, como lo hace un capitán, en este caso Bernard Roche, y pues después cómo termina librando una batalla a sangre y fuego contra sus rivales, el hombre del buque alemán, el buque Atlantis, creo que se llamaba, si no me falla, hace ya mucho tiempo que vi esa película, pero vale la pena hablar
porque además tiene otro ingrediente y es la espada que le da Hirohito, el emperador japonés enviado por los dioses en ese momento, por supuesto hasta que llegó la derrota a manos de los aliados, y que además pues solo habían recibido dos personas muy interesantes en esta Segunda Guerra Mundial, o muy importantes para la Alemania nazi, como eran Hermann Göring y también uno que ya nombramos hace pocas películas, Erwin Rommel, el zorro del desierto. Superproducción protagonizada nada menos y nada más que por Van Heflin y por el maestro Charles Lawton, que fue el director de La Noche del Cazador, coincidencialmente, producida por Dino De Laurentiis, de 1960, bajo 10 banderas, lugar 67. Blow her up before she even has a chance to think of. Número 66. Exzellenz, General von Helmholtz. Copy. Helmholtz! Wetterdienst und was Wichtiges, Herr Feldmarschall. Schmidt, stellen Sie sich auf den Tisch. Y de nuevo, nuestros siguientes lugares, visiones que se dan al norte de África a través del cine, con una película de 1953, Las ratas del desierto, la posición número 66, con otros grandes actores, Richard Burton, compañero sentimental de Elizabeth Taylor, James Mason, Robert Newton, y aquí nuevamente aparecen Rommel y compañía, y Tobruk, que hemos nombrado tanto en este listado, Jorge. Sí, además con la participación australiana en esta película, de la infantería australiana que defiende pues una zona estratégica en el norte de África, como era el canal, y como lo ha sido el canal del Suez, por supuesto, de la valentía de aquellos hombres que logran frenar el avance de Erwin Rommel en 1941, por supuesto, cuando tenía como principal objetivo el canal del Suez. Pues muestra a un estratega muy inteligente, muy sagaz, como lo es él en ese momento, por supuesto, que cuenta pues con la valentía y el destacamento de los soldados australianos, Mario. Las ratas del desierto, de 1953, lugar 66. I underestimated your man, Colonel. Grave mistake, sir. Número 65. We should take that big fat cigar out of Churchill's mouth and make him say Heil. 5 times. Yes, Rommel was sure he had the world in his hands. Y con el tráiler de la época llegamos a 1943 con una extraordinaria película del gran Billy Wilder. Este señor hacía de todo e incluso con el cine de guerra lograba grandes producciones como esta, 5 tumbas al Cairo, de 1943, y es que tenía a Erich von Stroheim. Creo que no había mejor actor para interpretar al zorro del desierto, Rommel, pero me gusta mucho el tinte de suspenso que le dio Billy Wilder a esta película, Jorge. Buenísima, Mario, además con un hombre metido en un hotel en la mitad pues de una zona bastante agreste y por supuesto detrás de líneas enemigas, una palabra muy común o una frase muy común en las películas de guerra, pero en este caso vale la pena destacar el papel del protagonista, de John Bromley, el único hombre que sobrevive en, como le digo, condiciones muy duras y muy agrestes, y termina escondiéndose en un hotel en la mitad del desierto, por supuesto. Una película de tiempos de plena guerra, 1943, cuando los Estados Unidos y por supuesto los aliados y demás no sabían cuál iba a ser el desenlace de la misma, pero en este caso me gusta mucho la actuación, me gusta mucho la escenografía y por supuesto ver ese desierto tan imponente, tan duro, tan difícil, y cómo logra sobreponerse John Bromley. Una buena película, por supuesto que ya tiene sus años, pero que para mí ha envejecido muy bien. De 1943, donde también estaba la hermosa Anne Baxter, 5 tumbas al Cairo, nuestro lugar número 65. Número 64. Had I been given a few more days, I might have gotten out of Anzio with a little honor. Well, at least you are getting out with your life, General. I guess that is something. Well, what happens next? Next? Y en el lugar 64, nuevamente Robert Mitchum, en el cine de guerra, una película italiana
La batalla de Anzio, donde también estaba Peter Falk, que fue muy famoso en la televisión de los Estados Unidos, Robert Ryan, y aquí nuevamente el norte de África, y en las obras previas, Jorge, a librarse una de las grandes batallas en ese otro frente de la Segunda Guerra. Sí, además basada pues en hechos reales, María, en aquella batalla de Anzio, esto en la bota itálica en 1944, cuando por supuesto ya la pasaban bastante mal los dos ejércitos más grandes del eje, como lo eran Italia y por supuesto la Alemania nazi. Una batalla fuerte, cruenta, pero que además cuenta sobre la terquedad de un hombre que, pese a seguir a Roma, cuando ya tenía el camino despejado para poder seguir a sus anchas, en este caso de los estadounidenses, pues o tropas aliadas, decide quedarse en una fortaleza o armar una fortaleza en la costa, y cómo dicha decisión le terminaba costando mucho sudor y mucha sangre. Una película interesante, por supuesto, 1968 ya tiene sus años, pero que habla de otra de las batallas épicas que por lo menos se libraron en Italia, durante la Segunda Guerra Mundial. Lugar 64 de 1968, la batalla de Anzio. Una pausa y ya regresamos en las 100 películas de la Segunda Guerra Mundial. I guess that is something. Well, what happens next? Next? Número 63. Anoche a las 3 a.m., un destructor inglés informó haber destruido un submarino alemán. Sin embargo, tiempo después, los aliados pudieron detectar una señal triangulada de radio en clave que salía de esta posición, por esta franja. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, en el Top 100, las 100 películas de la Segunda Guerra Mundial. Los acompañamos Jorge Morales y Mario Alcalá. Y en la posición número 63 aparece una película bien recibida, sobre todo aquí en Colombia, de 2000, U-571, La Batalla del Atlántico, dirigida por Jonathan Mostow, un hombre con altibajos en su filmografía. Y se habla, Jorge, de muchos puntos de inflexión en la Segunda Guerra Mundial, pero quizás uno de los más importantes fue el descubrimiento del famoso código Enigma y cómo se pudo descifrar lo que parecía difícil, y eran las rutas y los trazados de los U-Boats, los submarinos alemanes. Una película de un submarino, Mario, como usted lo decía, y de cómo los estadounidenses intentan reponerse y buscar un conjuro a los múltiples daños que le causa los submarinos alemanes, con un reparto bastante llamativo: Matthew McConaughey, Bill Paxton, Harvey Keitel, su amigo John Bon Jovi, sí, por supuesto, el famoso gran cantante de rock. Por supuesto, pero una película interesante que, como usted dice, tuvo buena recepción en nuestro país, y que por supuesto el punto neurálgico y el gran objetivo de los aliados es poder apoderarse de aquel sistema Enigma, o de aquella máquina Enigma que le permitía a los alemanes codificar y decodificar de una forma que le complicaba muchísimo la vida a los aliados. Cine espectáculo del año 2000, U-571, La Batalla del Atlántico, lugar 63. Número 62. ¿Dónde está el resto de la compañía, capitán? ¿Dónde crees? Se movieron con el resto del batallón. He estado esperándote aquí. Te tomaste mucho tiempo en llegar. Me perdí en la niebla. ¿Qué pasó con tu arma? Pues... En el Top 62 aparece un interesante recorrido a través de la guerra por la vida de 5 hombres, incluyendo nada menos y nada más que al maestro Lee Marvin. La película de 1980 de Samuel Fuller, en la dirección y el guión, The Big Red One. Uno rojo, se conoció en algunos países, Jorge, y aquí tiene su tono de sátira, incluso de humor negro, pero es una película seria que habla de esa guerra. Incluso se muestran imágenes difíciles como los hornos crematorios. Bueno, Marina, película de 1980, por supuesto, cuando usted lee los testimonios de varios de los soldados que tuvieron la oportunidad de liberar buena parte de Europa, dicen que lo más duro y lo más chocante fue ver los campos de concentración. En este caso, 4 soldados, su líder, que por supuesto buscan abrirse un hueco y sobrevivir a lo largo y ancho de Europa, recorriendo palmo a palmo. Muy interesante como el sargento guía a sus soldados durante pues aquella Segunda Guerra Mundial que fue tan dura y tan violenta. Una película buena, probablemente no es tan famosa, pero a mí me parece bastante emocionante, emotiva, y por supuesto muchas veces a los que nos gustan los paisajes y demás,
es chévere para ver la parte de los bosques, de los terrenos en Europa, de cómo se meten en las líneas enemigas y hacen lo posible para sobrevivir. Una película interesante de Samuel Fuller de 1980. Y dos datos adicionales para los que creen que Mark Hamill solo hizo Luke Skywalker en Star Wars, pues aquí tiene un interesante y muy buen papel, y el otro una escena donde al interior de un tanque pues da a luz una mujer. De 1980, lugar 62, The Big Red One. El batallón. He estado esperándote aquí. Número 61. Generale, che cosa dobbiamo aspettare? I tedeschi hanno inviato a tutti gli ufficiali italiani l'ordine di presentarsi al loro comando. In guerra c'è una sola soluzione: vincere. E noi siamo stati sconfitti. I titini stanno risalendo l'Istria. Posición 61, Red Land, de 2018, Rosso Istria. Es una película italiana de 2018 que tenía como protagonista a Selena Gandini, al gran franconero, también Geraldine Chaplin. Y Jorge, aquí esta visión que le dan los propios italianos a la desorganización al interior del ejército italiano, que incluso muchos de ellos no sabían si la guerra continuaba o no. Sí, Mario, y por otro lado, más allá del caos que reinaba en Italia cuando Mussolini es arrestado junto con su mujer, con Clara Petacchi, pues como los partisanos bajo el mandato de Joseph Brios Tito terminan tomándose buena parte de Italia. Pero muestra también otra cara, Mario, y es la de los inocentes hijos, por decirlo de alguna forma, o en este caso de los derrotados, de los malos, que eran los fascistas. De cómo la hija de un hombre muy fuerte, o de un representante del partido fascista en su zona en Italia, una hija pues termina pagando las consecuencias de los actos de su papá cuando ella realmente no tenía nada que ver. En este caso nos muestran también las víctimas inocentes, hijos de los malos, por decirlo de alguna forma, que fueron los, como digo, los que cayeron derrotados, y en este caso de El Eje. Una buena película italiana del 2018, perdón, muy reciente, y que es además pues dirigida por otro de los buenos directores italianos, como lo es Maximiliano Hernando Bruno. Buena película, Rosso Istria, sobre las miserias que tuvieron que pasar también aquellos que estaban vinculados al partido fascista, o cuyas familias eran vinculadas sin que ellos tuvieran la culpa ni participación en absolutamente nada. De 2018, lugar 61. Voglio notizie, informazioni. Número 60. Arrived today at this advanced paratroop base to cover one of the biggest stories of this man's war. That night, 10,000 feet over Asia, I found the story I'd come 10,000 miles to write. Check your jump area. Stand in the door! Llegamos al lugar 60 con una película de 1945, no sé si esa banda juvenil de los 80, Objetivo de Birmania, tomó su nombre de esta película, pero así se llama, Objetivo de Birmania, de 1945, nada menos y nada más que protagonizada por el gran Errol Flynn. Y aquí vemos ese enfrentamiento nuevamente en el Frente Pacífico, en ese teatro del Pacífico entre los norteamericanos y los japoneses, Jorge. Sí, Mario, además hablamos de los paracaídas, ¿no? En este momento, o en esa película de 1945, de cómo los paracaidistas fueron fundamentales en esta parte de el Pacífico, por supuesto, y más exactamente en Birmania. Una película interesante, bien hecha, a pesar de sus años, y de, por supuesto, otro paisaje, que es el que no estamos tan acostumbrados a ver. Lo vemos en el Pacífico, sobre todo, pero en este caso, pues, de la selva y de la jungla, de lo duro que es, de cómo fue la acción de estos soldados estadounidenses, que, como usted lo dice, pues, entre otros, fueron Errol Flynn, James Brown, William Prince y George Tobias. Buena película de 1945, dirigida por Raúl Walsh. Lugar número 60. Número 59. Heil, Duce. Non vi fate annunciare? Non c'era tempo. Cosa volete? L'ambasciata tedesca si è trasferita a Merano. Noi dobbiamo raggiungerla. Noi? Noi dobbiamo raggiungere Merano al massimo entro domani.
El top 59 es por una película que no fue bien recibida por la crítica, pero que resulta interesante porque es un biopic de parte de la historia de Il Duce, el señor Benito Mussolini, la película Mussolini, Último Acto, de 1974, y es que Mussolini lo hizo un grandísimo actor, el maestro Rod Steiger en compañía de Franco Nero, y aquí vemos esas idas y venidas, esos dobles bandazos de Il Duce, ¿ah, Jorge? Sí, Mario, y también por supuesto de cómo hizo lo posible para salvar su vida antes de fallecer. Testa in giù, lo colgaron los partisanos, la resistencia italiana, que por supuesto pues tuvo muchísimo eco en aquel momento, de cómo Mussolini una vez se ve perdido, ve derrotado su ejército, ve que los alemanes tampoco tienen pues demasiadas expectativas, hace lo posible por salvar su vida y firmar un acuerdo ante las difíciles condiciones que le presentan los aliados, que por supuesto no están muy interesados en su rendición, sino más bien en otras cosas. Una buena película que tiene sus años, pero que además cuenta los últimos días Il Duce de Benito Mussolini y pues cómo terminó cayendo el líder fascista italiano, que por supuesto fue uno de los más importantes del siglo XX. Y otra de las cosas interesantes de esta película es que deja entrever esa rotunda y casi que enérgica negación por parte del primer ministro británico Churchill de tratar de hacer algún trato, algún acuerdo, y él quería ya terminar la guerra, pero de ninguna forma por la vía diplomática. De 1974, Mussolini, Último Acto, lugar 59. Número 58. Bob, I sent for you because I don't think you like a stalemate any better than I do, and that's what we've got here in New Guinea. They tell me that American boys are actually throwing away their rifles and turning tail. That hasn't happened since the first battle of Bull Run. I want you to relieve Harding. Seguimos con los biopics, seguimos con las visiones a las vidas de los grandes protagonistas dentro de la Segunda Guerra Mundial, y de 1977 en el lugar 58, MacArthur, protagonizada por el gran Gregory Peck, y aquí se ve la vida de un hombre que al principio, Jorge, creyó que el Frente Pacífico era pan comido y no tenía en cuenta lo fiero y lo bravío que era el ejército imperial japonés, y le tocó ir y volver. Sí, Mario, hay otra cosa interesante, y usted la toca ahí, habíamos hablado previamente de cómo fueron los japoneses, sobre todo durante la primera mitad del siglo XX. Hoy, y con toda la razón, vemos a Japón como un país pacifista, respetuoso de las normas, de las leyes, que procura solucionar todo de forma negociada. Pero en la primera mitad del siglo XX Japón fue un imperio terriblemente sangriento, Mario, terriblemente duro. Hay que leer solamente cómo fue la invasión a China y la segunda guerra chino-japonesa sobre todo, y cómo los japoneses trataron a los chinos, cómo violaron a sus mujeres, cómo los torturaron y mataron. Después hicieron lo propio también en Corea, y en este caso pues habla del general Douglas MacArthur, uno de los hombres más importantes de la milicia estadounidense, además mariscal de campo en el ejército filipino, y que pues tuvo la oportunidad de estar en muchísimas campañas, en Borneo, en Japón, en Nueva Guinea, en Filipinas, como les decíamos previamente, en la Segunda Guerra Mundial, y en este caso de lo cruento y lo duro que fue el ejército japonés, lo inclemente que era durante la Segunda Guerra Mundial. Una buena película, una buena biografía de otro de los hombres más importantes que tuvo el ejército estadounidense. Sí, dos cosas ahí para agregar, Jorge, y sí, como biopic pues reúne los hechos más importantes de la vida de Douglas MacArthur, pero pues no es un secreto, Jorge, y al fin es de los Estados Unidos, que lo glorifican un poco, que lo ensalzan un poco, y pues no era tan bueno como se pensaba. El general Douglas MacArthur, la película de 1977, en nuestro lugar 58. Número 57. Atención, esta es la voz de Leningrado. La Oficina Soviética de Información anuncia que en diferentes puntos del frente occidental los alemanes han efectuado varios ataques violentos sobre nuestras posiciones. Estos ataques han sido repelidos por nuestros
Jorge, este colega de La Voz de Leningrado termina muerto de hambre, y es que la película es así cruda. Nuestro lugar 57, Leningrado, que tiene dos actores de mis favoritos, Gabriel Byrne y la hermosa, preciosa, inigualable Mira Sorvino, en otro de esos sitios infortunadamente legendarios de la Segunda Guerra, a otra ciudad rusa donde le apostaban a dejarlos morir de física hambre. El famoso sitio de Leningrado, Mario, como usted lo dice, otra de las batallas fundamentales que libraron los soviéticos en el frente oriental, aquella invasión durísima de los nazis, y como usted lo dice, le apuntaron no solo a derrotarlos por la vía militar, sino a que se murieran de hambre. Y por supuesto, pues una película muy interesante, teniendo como protagonista a Nina Tsvednova, una joven pues bastante activa, y por supuesto cómo luchará con Kate Davis para poder sobrevivir del sitio del asedio de Leningrado, una película rusa muy interesante del año 2009. Creo que seguimos hablando de lo mismo. Las películas rusas acá no hacen mucho eco, no sé si en otras partes del mundo lo harán, Mario, pero aquí no son demasiado razonadas, más allá de que hay varias muy buenas y muy destacadas de la Segunda Guerra Mundial. Esta del ataque de Leningrado me gusta porque habla de otra de las batallas duras, el asedio de Moscú, que nunca logró darse, por supuesto, Sebastopol, que se lo toman los nazis, Kiev, que se la toman los nazis, Minsk, que se la toman los nazis también, por supuesto, y en otro caso, pues la batalla más cruenta y más dura de la historia de la humanidad, como lo fue Stalingrado. Del año 2009, nuestro lugar 57, Leningrado. ¿9 días? Pues serán 9 días. Número 56. I dream about trucks. I close my eyes and I'm moving rocks. Rocks. Around. Going insane. Y dentro de los vistazos que le hemos dado a la Segunda Guerra Mundial a través del cine, en este top, en este ranking, en este listado de las 100 películas de la Segunda Guerra Mundial, pues no podía faltar otro de esos grupos minoritarios, Jorge, que fueron perseguidos, los homosexuales, con la maravillosa película del Reino Unido protagonizada por Clive Owen Bent, esta de 1997, muy, muy recomendada. Sí, Mario, es muy interesante porque además nos habla de una cosa que uno no tenía muy presente, y es las marcas y las insignias que tenían las personas dentro de los campos de concentración. Usted mira, y cada quien tenía una cruz o un triángulo de forma distinta, con un color distinto. Las amarillas eran para los judíos, los rojos para los prisioneros políticos, el azul para los inmigrantes, los púrpuras o morados para los estudiantes de la Biblia, si no estoy mal, los cristianos, si no me falla la memoria. Y por supuesto, pues en esta película, con, imagínense, ser homosexual en aquel momento, con Clive Owen, muestra la historia de un prisionero de Dachau en la Segunda Guerra Mundial, y por supuesto, pues una vez logra esconder su condición sexual, logra una etiqueta amarilla, que en este caso pues lo identificaba como judío. Una buena película que además habla de un tema que no habíamos tocado, Mario, la homosexualidad durante la Segunda Guerra Mundial, y por supuesto los problemas a los que se enfrentaban aquellos que por esta condición tenían que ir a un campo de concentración. Increíble, pero cierto. Sí, si se habla de amores incondicionales dentro del cine, pues rosa, aparece esta muy buena película de 1997, nuestro lugar número 56, Bent. Because I love rocks. Because I love you. Número 55. There are 2 SS officers waiting for you. Did you find anything? No, Hegenai. En el lugar número 55 aparece una película cuyo título hace parte de uno de los grandes debates de la historia y más de la Segunda Guerra Mundial. Arde París, 1966. Muchos cuestionan si Hitler realmente pronunció esta famosa frase, y es que el Führer lo que quería era que si no podían tomar París, la borraran del mapa, y parte de esto se muestra en esta película del 66. Mario, sí, hemos nombrado de lo que hizo Hitler en la Segunda Guerra Mundial una vez llega a París, como en aquel vagón donde se había firmado el armisticio, las condiciones de la Alemania imperial que había caído derrotada en la Primera Guerra Mundial. Pues después Hitler aprovecha ese vagón para hacer rendir a los franceses. En ese momento ya los estadounidenses se encontraban avanzando hacia París, habían invadido las playas de Normandía, y cómo logran pues someter
al ejército alemán, por supuesto, muchas veces, y hay otras frases que se han nombrado, y es que Hitler siempre le dijo a sus hombres que deberían suicidarse con el último cartucho antes que rendirse. Pues en esta ocasión dicen, si no vamos a poder retener París ante la presión de los estadounidenses en Francia o en París, valga la redundancia, pues hay que acabar con todo. Gran retrato de la liberación de París con el gran Jean-Paul Belmondo de 1966, Art de París, nuestro lugar número 55. Instead of the real invasion of England. Número 54. Por favor, que la señora Frank sea la que se encargue de cortarlo. ¿Por qué razón? Bueno, la señora Frank divide todo mejor. Dígame, ¿qué está insinuando? Olvídalo, Curly, no le hagas caso. No siempre sirvo a todos igual, señor Dussel. No lo hago. Olvídalo, Curly. Llegamos al lugar 54 con una película de 1959 inspirada en la literatura y sobre la cual se ciernen muchas dudas. Hay personas que atacan directamente y que dudan de la autenticidad del famoso diario de Anne Frank. Una película dirigida por George Stephen Jorge y que muestra pues a través de el dolor el de una mujercita que termina pues escondida para no caer en manos de los animales, pero allí es donde viene la polémica. Muchos dicen que ese diario fue manipulado y que se sobredimensionó la historia real de julio de 1942. Mario, no hay ninguna película, no hay ninguna historia que no sea dudada por muchos, que no se ponga en tela de juicio por muchos, y en este caso la obra de Ana Frank, además que era una niña, y que probablemente es la mejor forma de plasmar cómo fue el sufrimiento de los judíos, porque además tiene otra cosa muy interesante. Ana Frank era alemana, pero ella se exilia en Holanda, donde además pues gracias a una familia que la ayuda y demás, termina intentando sobrevivir, pero finalmente no lo logra. Una película basada en su diario, que no pocas cosas se han hecho con respecto a Ana Frank, pero que además pues el final no es muy alentador, teniendo en cuenta pues que Ana Frank muere pocos días antes o pocos meses antes de que se dé final a la Segunda Guerra Mundial, tras la llegada del Ejército Rojo a Berlín. Y una de las cosas también importantes es que hace un análisis de la condición humana, de cómo es estar en el encierro y cómo pueden cambiar las emociones, los sentimientos y cómo las mismas personas que lo rodean se convierten en sus propios enemigos. De 1959, el diario de Ana Frank, nuestro lugar 54. Que todavía haya alguien tan tonto como para preocuparse por un abrigo en tiempos como estos. Número 53. Conoscete? No, chi sono? Lui si fa chiamare ingegnere Manfredi. Manfredi? Già. Ci è stato segnalato questo nome. Pare che sia uno dei capi della giunta militare del Comitato di Liberazione Nazionale. En 1945 el gran maestro Roberto Rossellini hizo un maravilloso retrato acerca de esa Roma en medio de la guerra, con su obra maestra Roma, Ciudad Abierta, de 1945. Algunos desadaptados pues trataban de comparar a la película de Alfonso Cuarón, Roma, con el neorrealismo italiano, pero está a años luz el señor Cuarón de hacer algo como esta película, Jorge, que muestra a esa Roma ocupada por los nazis y pues donde la gente no sabía qué hacer. Me parece un peliculón Mario, una magnífica película, la de Roberto Rossellini, que cuenta con un guión de Federico Fellini además, entre otros, y que cuenta con el protagonismo de Aldo Fabrizi y de Anna Magnani. Habla, pues por supuesto, la historia de la influencia comunista en Roma. El Partido Comunista Italiano, usualmente y sobre todo hasta los 80, fue un partido muy fuerte, tuvo una gran militancia. Hay que ver, por ejemplo, la muerte o el funeral de Berlinguer, uno de los grandes militantes del Partido Comunista Italiano, con miles y miles de personas en aquel entonces. Pues por supuesto, en tiempos del Duce, poco antes de que cayera Italia a manos de los aliados, habla de un militante comunista, que en este caso pues es Marcelo Pagliero, y de cómo hace todo lo posible para huir, teniendo en cuenta que los nazis le están respirando la nuca y que tienen ocupada la capital italiana. Pero también muestra otra parte, como es la solidaridad de otro de sus amigos, de su camarada Francesco, y de cómo lo ayuda para poderse escabullir de un destino que parece la muerte si lo llegan a coger los nazis. El verdadero neorrealismo italiano de 1945, nuestro lugar 53, Roma, Ciudad Abierta.
Io sono impotente. Lo so. Número 52. Sie werden noch am Gericht also selbst abhalten. Mein Vater hat immer gesagt, wenn man etwas anfängt, soll man es auch zu Ende bringen. Endlich passiert was. Brockhoff! Alle Gefangenen sofort einfahren und sollen sich ja nicht in den Fenstern blicken. Con el lugar 52, la película alemana de 2017, El Capitán. Jorge, tenemos una de las películas más perturbadoras, crudas, pero muy bien realizadas en blanco y negro y que muestran otro punto de vista de la guerra, y es que aquí el enemigo eran ellos mismos, los alemanes castigando a los supuestos desertores. Sí, esta no es una película que esté en mi top del ranking, Mario, hay que decirlo, esta sí es una de las 100 mejores, una película blanco y negro, para el que le guste el cine puramente estadounidense, pues probablemente esta no será su favorita, es una película algo lenta, que se puede tornar tediosa en algún momento, pero que muestra cómo un desertor termina convirtiéndose en lo que le teme. Cómo va a los campos de concentración y cómo la suerte de encontrarse un uniforme de un alto mando cuando parecía estar listo para morir, pues le cambia su destino. Una película de 2017, muy bien reseñada, sin embargo, he de reconocer que esta no es una de mis favoritas. Der Hauptmann, en alemán, una película de Robert Schwenke, que como le digo, pues es en blanco y negro, buenos planos y demás, pero no es mi favorita. Y a pesar de ser en blanco y negro, tiene una escena que, insisto, para un público así susceptible puede resultar algo perturbadora, y es que sin ningún atisbo de humanidad, pues disparan las famosas baterías antiaéreas en las humanidades de unos supuestos desertores. Película interesante del año 2017, lugar 52, El Capitán. Mein Vater hat immer gesagt, wenn man etwas anfängt. Número 51. Et votre mari? Elle est au courant de vos activités? Absolument pas. Ma fille non plus. Con el lugar 51, el maestro Jean-Pierre Melville, de Francia, en 1969 hizo la película El Ejército de Sombras, y al tema de la resistencia francesa para tratar de ayudar a los aliados, pues le metió todo el suspenso a través de varios personajes, con la presencia de Simone Signoret, una de esas grandes actrices. Una película bien interesante, Jorge, que le agrega thriller al tema de la resistencia. Sí, Mario, para el que le gusten los thrillers, este es un muy buen thriller, una película de 1969 que por supuesto muestra la huida de un hombre que ha dedicado su vida a la resistencia, como no podía ser de otra forma para aquellos que decidían tomar ese camino y oponerse a aquellos que habían ocupado su país. Una película de Jean-Pierre Melville, que además me gusta mucho la actuación de Lino Ventura, porque es muy versátil en esta película, muestra muchas facetas, por supuesto sus habilidades como escapista, como mentiroso, es muy buena película. En blanco y negro, un homenaje al cine de suspenso en tiempos de guerra de 1969, nuestro lugar 51, El Ejército de las Sombras. No, la première difficulté, c'est d'entrer en contact avec Félix pour le prévenir. Y de nuevo, Jorge, esto es apenas una pausa. Nos faltan 50 lugares para hablar de este top 100 de las producciones acerca de la Segunda Guerra Mundial, así que comprometido para el próximo fin de semana para terminar este listado. Por supuesto, gracias a todos por su audiencia, por madrugar con nosotros aquí en De Película en Caracol, y después haremos listados, la idea es hacer listados de otros conflictos históricos, como por supuesto lo fue la guerra de Vietnam y también la Guerra Fría, un conflicto bastante calmado si uno mira el contexto en el que venía, pero que me parece que ha dejado excelentes películas poco más de año y medio después de que cayera el muro de Berlín. Nuestra cita el próximo fin de semana de 4 a 5 de la mañana en la sala de cine que abre más temprano en Colombia, De Película de Caracol Radio. J'y ai pensé. Il n'y a pas plusieurs solutions.